La niebla era densa. Como el aliento de una bestia gigantesca, una humedad fría y penetrante envolvía el portón de hierro del puesto de guardia del comando de la Sexta Brigada de Montaña, los Pumas. La estación se deslizaba hacia el final del otoño, pero en esa tierra, la más austral y pegada a la cordillera de los Andes, el aire ya tenía el filo helado del pleno invierno patagónico. Del puesto de guardia, el soldado voluntario Jiménez no dejaba de soltar vaho blanco con cada respiración. Se frotaba los dedos entumecidos mientras su mirada, casi por inercia, se elevaba más allá de la plaza de armas, hacia la colina donde se erigía la residencia del comandante. Hoy, ese lugar recibiría a su nueva dueña. Todo el comando vibraba con una tensión invisible, un aire espeso que se podía cortar con un cuchillo. No era la típica mezcla de expectativa y recelo ante un nuevo jefe, era algo mucho más complejo, más afilado. La nueva comandante de la brigada era la primera mujer en la historia del ejército argentino en liderar una unidad de combate de montaña. Y no en cualquier lugar, sino aquí, en la Sexta Brigada, centinela perpetua de la inmensidad andina, un bastión forjado por el viento y el hielo. El jefe de Estado Mayor de la brigada, el general de brigada Mateo Rojas, estaba de pie junto a la ventana de su despacho, exhalando una larga columna de humo de cigarrillo. Un surco profundo marcaba su entrecejo. Afuera, el movimiento era febril, los últimos preparativos para recibir a la nueva comandante se llevaban a cabo con una marcialidad casi exagerada, pero su ánimo era un enjambre de dudas. Una mujer al mando de los Pumas, pensó, y el sabor del tabaco se le antojó amargo. Una generala. Había leído su legajo, su experiencia en el terreno era vasta, impresionante sobre el papel. Pero la teoría de un currículum y la realidad de esta frontera implacable eran dos universos distintos. ¿Podría ella realmente domar a estas bestias salvajes, a estos hombres tallados por la montaña, acostumbrados a un mundo sin matices? ¿Será capaz de manejar este quilombo? Mi general, está por llegar, le informó su edecán. Rojas dio una última pitada profunda a su cigarrillo antes de aplastarlo contra el suelo con la punta de su bota de cuero reluciente. Se recompuso el uniforme, ajustándose la guerrera, y salió de la oficina. Mientras caminaba por el pasillo, oyó los murmullos de otros oficiales. No eran susurros de bienvenida, sino de curiosidad morbosa, de una cautela que bordeaba el desdén. Preocupación por encima de la expectativa, un morbo guayerista en lugar de respeto. Justo en ese momento, un sedán negro oficial se deslizó hasta detenerse frente a la entrada del comando. El chofer saltó del vehículo y abrió la puerta trasera con presteza. Todas las miradas se clavaron en ese rectángulo de oscuridad. Lo primero que emergió fue una bota de combate impecable, de un cuero que brillaba discretamente. Le siguió la línea recta de un pantalón de fajina perfectamente planchado y una cintura firme, atlética. Finalmente, cuando la figura completa salió del vehículo y se irguió, un suspiro colectivo, casi inaudible, recorrió la fila de oficiales formados para recibirla. La nueva comandante de la Sexta Brigada de Montaña, general de división Sofía Valiente. No era ni pequeña ni frágil, como algunos habían imaginado con malicia. Al contrario, sus hombros anchos y su postura inquebrantable revelaban la disciplina de décadas de servicio. Su pelo corto estaba peinado hacia atrás con una precisión militar, sin un solo mechón fuera de lugar, y su rostro, sin una gota de maquillaje, parecía tallado en acero frío y templado. Pero lo que más impactaba era su mirada. Sus ojos, profundos y gélidos, no se limitaban a escanear los rostros de los oficiales formados, parecían atravesarlos, penetrar más allá de la fachada de disciplina para leer sus almas. Subordinación y valor. Soy la general de división Sofía Valiente, su nueva comandante. Su voz, grave pero potente, resonó en la plaza de armas. No había en ella ni una pizca de vacilación, ni un adorno innecesario. Era la voz del mando puro. Mateo Rojas dio un paso al frente y ejecutó un saludo marcial. Subordinación y valor. General de Brigada Mateo Rojas, jefe de Estado Mayor. Le doy la más cordial bienvenida en nombre de toda la brigada. Gracias, general,
respondió Valiente, devolviéndole el saludo. Luego, lo miró directamente a los ojos. Por un instante, Rojas sintió el impulso de apartar la vista. Esa mirada parecía saberlo todo, o peor aún, parecía tener la férrea voluntad de descubrirlo todo. Tuvo un presentimiento, una certeza visceral, esta mujer no era una más. Era una fuerza de la naturaleza. La ceremonia de asunción fue breve pero solemne. El comandante saliente, en su discurso de despedida, hizo un énfasis casi obsesivo en las palabras unidad y tradición. Sonaba menos a un consejo y más a una advertencia velada para su sucesora. Sofía Valiente, sin embargo, permaneció impávida en el estrado, escuchando sin mover un solo músculo. Finalmente, le llegó el turno. Subió al podio. Miles de soldados formados en la plaza de armas contuvieron la respiración, observándola. Hoy, asumo el mando de la brigada de montaña, los Pumas, guardiana de la frontera más extensa de nuestra patria. Su voz, amplificada por los altavoces, llegó hasta el último rincón de la plaza. No voy a prometerles muchas cosas. No les prometo una vida de cuartel cómoda, ni les diré que vamos a elegir el camino más fácil. Hizo una pausa, recorriendo lentamente con la mirada los rostros jóvenes que llenaban la formación. En sus ojos leyó una mezcla de ansiedad, curiosidad e incluso un dejo de rebeldía. Solo puedo prometerles una cosa. Vamos a hacer un ejército de verdad. No un ejército que existe solo en los papeles, sino uno que puede entrar en combate ahora mismo y ganar. Un ejército fuerte, pero al mismo tiempo, humano. Un ejército donde las órdenes se cumplen y donde también seamos capaces de secar las lágrimas de un soldado. Y en ese camino, voy a dejar todo lo que tengo. El discurso fue corto, pero el peso de sus palabras era inmenso. No hubo frases grandilocuentes, pero cada sílaba se sentía tan sólida y fría como el acero. Inmediatamente después de la ceremonia, se convocó a la primera reunión de la plana mayor. Alrededor de una imponente mesa ovalada se sentaron los jefes de cada sección, operaciones, inteligencia, personal, logística. Eran los hombres que controlaban el torrente sanguíneo de la brigada. El aire en la sala de reuniones seguía siendo tenso y pesado. Sofía Valiente se sentó en la cabecera y, en silencio, comenzó a revisar los informes de situación que cada uno había presentado. El único sonido era el suave susurro de las hojas al pasar. Después de un largo rato, finalmente levantó la vista y habló. Coronel de Logística. El aludido, el coronel Ricardo, el Tano, Gallo, se puso de pie de un salto. Era un hombre corpulento, de apariencia bonachona y sonrisa fácil. Llevaba más de una década en los Pumas y era una verdadera institución. Se rumoreaba que su influencia en la brigada superaba incluso a la del jefe de Estado Mayor. Con una sonrisa de autosuficiencia, respondió, sí, mi general. Coronel Ricardo Gallo a sus órdenes. Según su informe, el abastecimiento de combustible de nuestra brigada siempre supera el 100%. Excelente trabajo. Es un honor, mi general. Hacemos todo lo posible para asegurar la capacidad de movilización inmediata en caso de emergencia, dijo Gallo, su voz henchida de orgullo. Varios otros oficiales asintieron, como un coro que validaba sus palabras. Pero el rostro de Valiente permaneció inalterable. Sin apartar la vista del informe, volvió a preguntar, ¿de verdad? Todos los meses, todas las semanas, sin un solo error, siempre por encima del 100%. Así es, mi general. Es un milagro de la logística. Un milagro, dice. Cuando trabajaba en el Estado Mayor Conjunto en Buenos Aires, revisé las cifras de todo el ejército. El promedio de abastecimiento de combustible, con suerte, llegaba al 95%. Y eso incluye las unidades de la pampa húmeda. Pero aquí, en esta geografía hostil, donde cada camión cisterna es una odisea, nuestra brigada no solo no tiene pérdidas ni errores, sino que supera el 100%. ¿No le parece que eso, más que un milagro, es una fantasía?
El aire de la sala se congeló. La sonrisa se desvaneció del rostro del coronel Gallo. Es el resultado del esfuerzo incansable de mi gente, mi general, que trabaja día y noche. El esfuerzo no convierte lo imposible en posible, coronel. A no ser que se refiera al esfuerzo de crear combustible fantasma para que los números cierren. La voz de Valiente seguía siendo grave, pero ahora tenía el filo de un bisturí. Una minúscula gota de sudor apareció en la frente de Gallo. Mi general, ¿qué está insinuando? Lo que digo es que a partir de ahora, quiero la realidad, no informes para el informe. Quiero ver la verdad, no papeles para archivar. Quiero los números reales, no los que los hacen quedar bien. ¿Entendido, coronel de logística? Sí. Entendido, mi general. Gallo apenas pudo articular la respuesta mientras volvía a sentarse. Su rostro era una máscara de piedra. Todos los presentes contuvieron el aliento. En su primer día, en su primera reunión, acababa de desafiar frontalmente al hombre más poderoso de la brigada. No era una simple demostración de fuerza. Era una declaración de guerra. Sofía Valiente, como si nada hubiera pasado, dirigió su atención al siguiente informe. Pero todos en esa sala supieron en ese instante que el viento que había empezado a soplar en la sexta brigada no era una simple brisa fría de la cordillera. Era el comienzo de un huracán que amenazaba con arrancarlo todo de raíz. El impacto de esa primera reunión de plana mayor fue sísmico. El golpe certero de Sofía Valiente fue como una roca arrojada a la superficie quieta y aceitosa del lago en que se había convertido la brigada Los Pumas. En la superficie, todo parecía calmo, pero por debajo, las ondas de choque se expandían sin control. El coronel Ricardo Gallo, en particular, estaba que echaba humo. En la soledad de su despacho, miraba por la ventana hacia la inmensidad de la estepa patagónica, rumiando su furia. Una mina recién llegada se atreve a torearme a mí, masculló. Una polleruda me viene a decir cómo se hacen las cosas. Se mordió el labio, una mezcla de humillación y rabia le quemaba las entrañas. Durante más de 10 años, había construido su propio feudo dentro de la brigada. Cada tornillo, cada litro de nafta, cada ración de combate pasaba por sus manos. Y las migajas que caían de ese festín engrasaban sus bolsillos y solidificaban su red de contactos. Alguien en un escalón superior recibía su atención, y alguien en los escalones inferiores recibía sus obras a cambio de una lealtad perruna. Así funcionaba el ejército que él conocía, esa era su manera de entender el mundo. Mi coronel, el mayor Yáñez, su jefe de abastecimiento, entró con sigilo, el rostro crispado por la ansiedad. La nueva comandante no es joda. No solo pidió los registros de combustible, sino también los de indumentaria, víveres, hasta los inventarios de materiales de construcción. Quiere cruzar todos los datos. Cállate la boca, rugió Gallo, sus ojos inyectados en sangre. No me vengas con histeria. Es una novata que se quiere hacer la dura. ¿Qué carajo va a saber ella? Se cree que por leer un par de papeles ya entiende cómo funciona esto. No tiene ni la más puta idea de lo que es el barro de verdad. Pero el ambiente está pesado, mi coronel. Parece que vino con un plan, como si supiera exactamente qué buscar. Un plan. Perfecto. Déjala que juegue. Que se enriede sola. Gallo abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta abultada. Contenía el libro no oficial de todos los contratos de obras y suministros importantes de la brigada de los últimos años. Eran los planos de su reino y, al mismo tiempo, la guillotina que pendía sobre su propio cuello. Pasó las páginas con una sonrisa maliciosa. No hay que apurarse. Esta mina, tarde o temprano, va a pifiar. Va a cometer un error. Y ahí vamos a estar nosotros, esperando tranquilos. Por la boca muere el pez, Yáñez. Y esta se cree un tiburón. Mientras tanto, en el despacho del comandante, Sofía Valiente trabajaba hasta altas horas de la noche. Sobre su escritorio se apilaban montañas de documentos de todas las unidades.
No se limitaba a leerlos. Los desplegaba, los comparaba, como si armara un rompecabezas gigante. Ponía uno al lado del otro el plan de ejercicios de la sección de operaciones, el informe de consumo de combustible de logística y el registro de pacientes de la enfermería. Extraño, susurró, frunciendo el ceño. Sobre el papel, todo era impecable. En las semanas de entrenamiento intensivo, el consumo de combustible y de raciones aumentaba en proporción directa, y el número de heridos leves también mostraba un ligero incremento. Las cifras se respaldaban unas a otras, construyendo una lógica sin fisuras. Era todo demasiado perfecto, tan perfecto que resultaba irreal. La guerra, y por extensión el ejército, es el reino del caos. Un cúmulo de variables impredecibles donde el más mínimo error puede provocar consecuencias catastróficas. Pero los papeles de la brigada Los Pumas parecían un guión de cine, donde todo encajaba a la perfección. Esto no era el resultado de una gestión impecable, era la evidencia de una manipulación minuciosa. Al día siguiente, antes del amanecer, Valiente comenzó a recorrer las unidades subordinadas sin previo aviso. No era una inspección oficial. Sola, con un chofer, en un viejo jeep destartalado, se movió por los caminos de ripio. Su primer destino fue un puesto de vigilancia en la alta montaña, en la misma línea del frente. El paisaje que encontró allí, después de un largo y traqueteante viaje por un camino de cornisa, convirtió sus sospechas en certezas. El informe oficial decía, reemplazo completado con equipo de vigilancia térmica de última generación. Pero el equipo que usaban los soldados en el puesto era un modelo de hacía más de una década. La lente estaba rayada y le costaba hacer foco. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz glacial. El joven teniente al mando del puesto se puso pálido. El equipo nuevo se averió hace poco, mi general. Lo mandamos al batallón de mantenimiento en la retaguardia. ¿Averiado? ¿Un equipo con menos de un mes de uso? Sí, afirmativo, mi general. Tiene la orden de reparación. Estamos tramitando la parte administrativa, mi general. Era una mentira burda. Sus ojos esquivos y su tartamudeo lo delataban. Valiente no insistió. En su lugar, dirigió la mirada a unas cajas de raciones apiladas en un rincón. Llevaban una etiqueta que decía, calidad A, pero al abrirlas, solo encontró verduras marchitas y carne de dudoso aspecto. Las raciones frescas que debían alimentar a los soldados habían desaparecido en algún punto del camino, dejando solo el envoltorio. Recorrió otros puestos. La situación era prácticamente la misma en todas partes. En los papeles, la brigada Los Pumas era una fuerza de élite, equipada con la última tecnología y un abastecimiento abundante. La realidad que ella veía era un gigante con pies de barro, con equipos obsoletos y provisiones miserables, que solo se sostenía por el sacrificio de sus soldados. La corrupción era una gangrena mucho más profunda y extendida de lo que había imaginado. Esa tarde, de vuelta en su despacho, convocó al jefe de Estado Mayor, Mateo Rojas. General, ¿sabe lo que vi hoy? Valiente esparció sobre el escritorio las fotos que había tomado en los puestos de vigilancia. Equipos viejos, verduras podridas, soldados lavando su ropa en piletones congelados. El rostro de Rojas no mostró cambio alguno. Con una calma exasperante, dijo, es la realidad de la frontera, mi general. Siempre hay una brecha entre los números de un informe y el día a día. ¿Brecha? Esto no es una brecha, es un abismo. Es un engaño, una estafa perpetrada a costa de la vida de nuestros hombres. La voz de Valiente se elevó. Pero Rojas mantuvo la compostura. Entiendo que haya problemas, mi general. Pero estas son costumbres, prácticas que llevan décadas. Si intenta cambiarlo todo de golpe, puede generar un caos aún mayor. A veces, en aguas demasiado claras, no sobrevive ningún pez. ¿Así que me sugiere que mire para otro lado? ¿Que deje que mis soldados se enfermen y mueran en este pantano de corrupción porque es la costumbre? No quise decir eso.
Solo digo que va demasiado rápido. La brigada es como un gran barco. Si da un timonazo brusco, puede volcarlo. Necesita tiempo, ir despacio. Tiempo, Valiente soltó una risa seca, sin alegría. El enemigo no nos va a dar tiempo, general. El enemigo no va a esperar a que estemos listos. Lo que está podrido hay que cortarlo de raíz. El tiempo no cura la gangrena, solo la extiende. Lo miró directamente a los ojos. En su mirada vio resignación, una inercia burocrática, el miedo paralizante al cambio. No era un hombre malvado, pero era un engranaje que había dejado de pensar por sí mismo hacía mucho tiempo, fagocitado por el sistema. General, una última pregunta. ¿A quién le jura lealtad usted? ¿A las tradiciones de esta brigada? ¿O a la patria, al pueblo y a esos pibes que se juegan la vida en la montaña? Mateo Rojas no pudo responder. Sus labios apretados eran el síntoma más elocuente de la profunda enfermedad que padecía la brigada Los Pumas. Valiente no insistió más. Ahora lo entendía con una claridad meridiana. Esta no era una lucha contra un par de oficiales corruptos. Era una guerra contra una mentalidad, contra la pared gigantesca del siempre se hizo así, del no te metas, del miedo a cambiar. Y en el centro de esa pared, como una columna vertebral de granito, se erigía la figura del coronel Ricardo Gallo. Tomó una decisión. No podía permitir que esa grieta siguiera creciendo. Tenía que empezar a demoler la pared por su parte más sólida. Y para eso, necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables, que nadie pudiera negar. Levantó el teléfono. Marcó el número de un viejo compañero de la promoción, ahora en la Auditoría General de las Fuerzas Armadas en Buenos Aires, alguien en quien había confiado durante años. Soy Valiente. Necesito un favor. El telón acababa de levantarse. El telón de una guerra invisible. La llamada de Sofía Valiente provocó un temblor silencioso en los pasillos del poder en Buenos Aires. Lo que pidió no fue un equipo de auditores ni una inspección a gran escala. Solicitó algo mucho más sutil, una copia de todos los contratos de obras y licitaciones de suministros asignados a la Sexta Brigada en los últimos años, junto con los detalles de las empresas civiles adjudicatarias. En apariencia, un procedimiento de rutina. Pero su verdadero objetivo era otro. Cada noche, convertía su despacho en una sala de situación de guerra. En una pared colgaba un mapa detallado de la jurisdicción de la brigada. En otra, comenzaba a dibujar un complejo organigrama de relaciones. En el centro, por supuesto, estaba el coronel Ricardo Gallo. Y desde él, como una tela de araña, se extendían hilos hacia empresas de construcción específicas, proveedores del ejército e incluso oficiales de otras unidades. Noche tras noche, Valiente cruzaba los datos recibidos de Buenos Aires con los informes internos de la brigada, buscando las conexiones, siguiendo el rastro del dinero. Proyecto de construcción de nuevos alojamientos para la tropa, modalidad público-privada. Su mirada se detuvo en una pila de documentos. Se trataba de un ambicioso plan de mejora de cuarteles llevado a cabo hacía unos años. Con la excusa de demoler las viejas barracas y construir modernos dormitorios, se habían invertido sumas astronómicas de dinero. La Sexta Brigada, por supuesto, había construido varios de estos nuevos edificios. El responsable del proyecto, como no, había sido el entonces ya influyente Ricardo Gallo. Sobre el papel, el expediente era perfecto. Mediante un concurso de precios, se había seleccionado a la empresa Construcciones Patagónicas S.A. por presentar la oferta más baja. La obra, según los informes, se había completado a tiempo y sin contratiempos. Sin embargo, al cruzar esa información con los registros de la AFIP y la Inspección General de Justicia que le llegaron de Buenos Aires, Valiente descubrió algo anómalo. Construcciones Patagónicas S.A. era una empresa fantasma, creada apenas unas semanas antes de la licitación. Su presidente era un primo lejano del coronel Gallo. Y la pista definitiva,
Los informes técnicos revelaban que el hierro y el cemento utilizados en la construcción eran de una calidad muy inferior a la especificada en los pliegos originales. Materiales de segunda, a precio de primera. «Te encontré», susurró Valiente, sus ojos brillando con una luz helada. No era simplemente una obra mal hecha. Era una estafa masiva, planeada desde el principio. La diferencia de costo entre los materiales de alta calidad del pliego y la basura que realmente se usó había ido a parar directamente a los bolsillos de Gallo y sus cómplices. Los soldados dormían cada noche en edificios que eran una cáscara vacía. En el peor de los casos, si ocurriera un ataque o un simple temblor de tierra, esos edificios no serían un refugio, sino una tumba gigante. Ahora necesitaba la prueba física. Las evidencias en papel no eran suficientes para cortar la cabeza de esa serpiente escurridiza. Necesitaba algo tangible, una prueba que nadie pudiera refutar. Llamó discretamente a su jefe de operaciones, el coronel Javier Solís. Solís era un hombre taciturno, pero de principios firmes. Valiente ya había comprobado que no formaba parte del círculo de Gallo. «Coronel, este fin de semana hay un ejercicio de toda la unidad, ¿verdad?» «Afirmativo, mi general. Ejercicio de aseguramiento de rutas tácticas y ocupación de posiciones». «Perfecto. Vamos a modificar una parte del plan. El Regimiento 7, segundo batallón, en lugar de ir a su zona asignada, realizará trabajos de fortificación para instalar un nuevo puesto de comunicaciones en la ladera detrás de los nuevos alojamientos. Quiero que se haga de la forma más rápida y discreta posible». Los ojos de Solís mostraron sorpresa. ¿Un puesto de comunicaciones en un lugar tan apartado y justo detrás de una barraca? Tácticamente, no tenía ningún sentido. «Mi general, con todo respeto, esa zona no tiene ningún valor estratégico. Haga lo que le ordeno, coronel. Esto no es un ejercicio. Es una operación. Máxima seguridad y repórteme directamente a mí en cuanto empiecen los trabajos». La firmeza en la voz de Valiente disipó cualquier duda. Solís se limitó a saludar y salió del despacho. El sábado por la mañana, la sirena que anunciaba el inicio del ejercicio resonó en toda la base. Mientras la mayoría de las unidades se dirigían a sus zonas de entrenamiento, el segundo batallón del Regimiento 7 se desvió silenciosamente hacia la ladera detrás de los flamantes dormitorios. Los soldados, confundidos, obedecieron la orden y empezaron a cavar. En su despacho, Valiente escuchaba atentamente la radio. No le interesaba la excavación en sí. Estaba esperando la reacción de Ricardo Gallo. Cuando alguien empieza a cavar justo al lado de la caja de Pandora donde tienes enterrados tus secretos, puedes quedarte de brazos cruzados. Su instinto no falló. Antes del mediodía, el coronel Gallo irrumpió en su despacho, sin aliento, casi corriendo. Su rostro ya no lucía su habitual sonrisa socarrona, era una máscara de pánico y furia. «Mi general. ¿Qué es esto? ¿Por qué se están haciendo trabajos de fortificación en esa zona, que ni siquiera estaba en el plan de ejercicios?» Valiente se reclinó en su silla y lo miró con calma. «¿Desde cuándo el jefe de logística opina sobre asuntos de operaciones, coronel? ¿No es eso una extralimitación de sus funciones? No es una opinión. Esa zona acaba de ser edificada. El terreno todavía no está asentado. Si se ponen a cavar así, pueden comprometer la estructura de los edificios. Ordene que se detengan de inmediato». La voz de Gallo era desesperada. Había perdido por completo la compostura. ¿Comprometer la estructura? Si se construyó según los planos, debería soportar mucho más que eso. A menos que haya algo en esa construcción que no se corresponda con los planos. La voz helada de Valiente fue como una estaca en el corazón de Gallo. Su rostro se tornó blanco. En ese instante, comprendió que había caído en una trampa. Valiente lo sabía todo desde el principio. La excavación era solo un cebo para hacerlo salir de su madriguera. Mi general. No sé de qué me habla. ¿Qué no sabe?
Vamos a averiguarlo ahora mismo. ¿Por qué no me acompaña, coronel? Vamos a admirar su obra de arte. Valiente se levantó. Al pasar junto a él, le susurró, juntos. Cuando salió del despacho, el jefe de la policía militar y varios investigadores ya la esperaban en el pasillo. A Ricardo Gallo le temblaron las piernas. Sintió que se iba a desmayar allí mismo. Cuando Valiente, los investigadores y un Gallo lívido llegaron al lugar, los soldados del segundo batallón ya habían detenido el trabajo y esperaban órdenes. Valiente se acercó a la pared exterior de uno de los dormitorios. Sin dudarlo, tomó una masa que había hecho llevar y golpeó con todas sus fuerzas una sección del muro. Crack. El sonido fue atronador. El hormigón se desmoronó, revelando una escena increíble. Donde debería haber una densa malla de gruesas barras de acero, solo se veían unas pocas varillas finas como alambres. En algunos huecos, ni siquiera eso, estaban rellenos con escombros de obra y trozos de telgopor. Los soldados que observaban la escena ahogaron un grito de estupor. El lugar donde dormían cada noche era una trampa mortal. Todos se quedaron sin palabras. Ricardo Gallo se derrumbó. Cayó de rodillas sobre el barro, el rostro sin una gota de sangre. Ya no había excusas. No había escapatoria. La prueba física, brutal y elocuente, lo negaba todo. Valiente miró fríamente los escombros. Esto era solo el principio. Con una voz gélida, lo suficientemente alta para que todos los oficiales y soldados presentes la oyeran, dictó la orden: relevo inmediato de su cargo al coronel Ricardo Gallo. Queda detenido por traición a la patria, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho agravado. Que sea puesto a disposición de la justicia militar. Los policías militares se movieron con eficiencia, esposando a Gallo. El reinado del hombre que había sido el poder absoluto en la sombra de los Pumas llegaba a su fin. Y ahora, continuó Valiente, sus ojos ardiendo como brasas, ordenó una convocatoria de emergencia para todos los oficiales de la brigada. Sin excepción. La primera roca del muro que oprimía a la brigada acababa de ser demolida. Ahora era el momento de barrer los escombros y trazar un nuevo rumbo. La primera llama se había encendido, intensa y cegadora, a la vista de todos. La detención fulminante del coronel Gallo fue un terremoto que sacudió los cimientos de la brigada. El hecho de que la nueva comandante, en menos de un mes, hubiera decapitado al cacique que llevaba más de una década manejando los hilos, provocó una onda de choque de estupor, miedo, para algunos, una secreta sensación de euforia. Para aquellos que habían vivido oprimidos bajo el poder de Gallo, era el amanecer de la liberación. Para sus cómplices, era el principio del fin. Esa tarde, en el auditorio de la brigada, los rostros de los oficiales convocados eran un mosaico de emociones: ansiedad, curiosidad, hostilidad y una pizca de esperanza. El silencio era tan denso que se podía oír el zumbido de las luces. Sofía Valiente subió al escenario y, sin necesidad de micrófono, comenzó a hablar. Su voz, clara y firme, llegó hasta la última fila. Hoy he tenido que detener con mis propias manos a un hombre que fue compañero de muchos de ustedes. No es algo agradable. Es una de las tareas más dolorosas para un comandante. Pero si no se podan las ramas podridas, el árbol entero muere. Y no voy a permitir que este magnífico árbol que es la Brigada Los Pumas se pudra desde la raíz. Clavó su mirada en los ojos de cada oficial. Quiero preguntarles algo. ¿Qué significa el uniforme que llevan puesto? ¿Cuál es el peso de las insignias en sus hombros? ¿Están aquí para redactar informes perfectos? ¿Para quedar bien con sus superiores? ¿O están aquí para enfrentar al enemigo que acecha más allá de esas montañas, para defender a nuestra patria, a nuestro pueblo, y a esos soldados por los que debemos estar dispuestos a dar la vida? Su voz contenía al mismo tiempo el filo de una navaja y el calor de una forja. A partir de este momento, en la Sexta Brigada se acabaron los informes falsos, los números maquillados y los logros inflados. No quiero sus presentaciones de PowerPoint. Quiero la realidad manchada de sudor y polvo.
Si hay un problema, quiero que me digan que hay un problema. Si necesitan ayuda, quiero que griten por ayuda. Eso no es la vergüenza de un oficial, es su verdadero coraje. Se los repito, vamos a hacer un ejército de verdad. ¿Están conmigo? Cuando terminó, un silencio tenso llenó el auditorio. Luego, desde las filas traseras, donde se sentaban los oficiales más jóvenes, comenzó un aplauso. Al principio tímido, vacilante, pero que poco a poco se extendió por toda la sala hasta convertirse en una ovación atronadora. Eran las voces del silencio, las que anhelaban un cambio, que finalmente encontraban su cauce. Pero no todos aplaudían. En las primeras filas, un grupo de oficiales veteranos, los más cercanos a Gallo, permanecían con los rostros impávidos, como estatuas de sal. En sus ojos no había respeto, sino una profunda desconfianza y un resentimiento helado. Esa misma noche, comenzó el contraataque silencioso. El escritorio de Valiente empezó a llenarse de denuncias anónimas. Cartas similares llegaron al Ministerio de Defensa y al Estado Mayor del Ejército en Buenos Aires. El contenido era artero y malicioso. La gestión autoritaria de la nueva comandante está destruyendo la cadena de mando. El liderazgo emocional y errático de una mujer está minando la moral de la oficialidad. La detención del coronel Gallo es una caza de brujas para ganar méritos, una acción que atenta gravemente contra la cohesión de la unidad. Una mezcla tóxica de verdades a medias y mentiras flagrantes. La red de Gallo, incluso sin su araña, seguía viva y tejiendo. Las empresas que se habían beneficiado de sus contratos empezaron a ejercer presión. Algún superior que había recibido sus sobornos, ahora se escondía tras el anonimato para socavar la posición de Valiente. El general Mateo Rojas entró a su despacho con cautela. «Mi general, me llamaron de la Auditoría General. Dicen que han recibido numerosas quejas sobre sus métodos de mando en relación con el caso Gallo. Es posible que envíen un equipo de investigación para verificar los hechos». Su voz destilaba preocupación. Era la venganza de la vieja guardia. Querían pintarla como una comandante problemática, una creadora de caos, para aislarla y destruirla. «Era de esperar», respondió Valiente con calma. Sus ojos no mostraban ni un atisbo de duda. Cuando le cortas la cabeza a una serpiente, su cuerpo sigue retorciéndose un tiempo. Para arrancarla de raíz, se necesita más que un solo golpe. Pero la situación se complicó más de lo que esperaba. Los leales a Gallo no se limitaron a enviar cartas. Empezaron a sabotear sutilmente el funcionamiento de la brigada. De repente, desaparecían expedientes administrativos cruciales. Equipos necesarios para un ejercicio aparecían en mantenimiento. Eran pequeños actos de sabotaje, pero constantes y desesperantes. Su objetivo era demostrar que la reforma de Valiente no solo no daba resultados, sino que estaba hundiendo la eficiencia de la unidad. Una noche, en la soledad de su despacho, Valiente sintió el peso del aislamiento. El puesto de comandante era un lugar de poder sobre miles de hombres, pero también era el lugar más solitario del mundo. Los mismos oficiales y soldados que habían aplaudido su discurso ahora guardaban silencio ante las maniobras de los saboteadores. Nadie se atrevía a dar un paso al frente y ponerse de su lado. Miró la oscuridad a través de la ventana. A lo lejos, las luces de los dormitorios de los soldados parpadeaban. Bajo esas luces dormían miles de jóvenes. Empezó todo esto para protegerlos, pero ¿estaba yendo por el camino correcto? ¿No se estaba creando demasiados enemigos? Por un instante, solo un instante, la duda se filtró en su corazón. Fue entonces cuando su mirada se posó en un pequeño dispositivo sobre su escritorio, algo que había ordenado instalar al llegar, el canal directo del comandante. Una línea de comunicación anónima para que cualquier soldado, sin revelar su nombre ni rango, solo con su número de identificación militar, pudiera reportar un problema o hacer una sugerencia directamente a ella. Hasta ahora, solo había recibido un par de quejas menores. Pero en ese preciso momento, una pequeña luz parpadeó en el terminal, indicando un mensaje nuevo. Valiente se acercó lentamente y lo leyó.
Era una frase corta, pero cargada de desesperación. Subordinación y valor. Soldado voluntario Facundo Torres. Me duele mucho la rodilla. Apenas puedo caminar. En la enfermería dicen que estoy simulando. Por favor, ayúdeme, mi general. Al leer esa simple frase, la mirada de Valiente volvió a endurecerse, a recuperar su filo de acero. Lo había olvidado. Había olvidado la verdadera razón por la que luchaba, a quien debía proteger. No eran las sombras cobardes que enviaban anónimos, sino este soldado sin nombre que sufría en silencio. La niebla de la duda se disipó y una llama ardiente volvió a encenderse en su interior. No había tiempo para vacilar ante contraataques invisibles. Había un soldado que necesitaba su ayuda. Ahora mismo. General Rojas, haga venir al jefe de sanidad a mi despacho. Inmediatamente. Y averigüe a qué unidad pertenece el soldado Facundo Torres y tráigame su legajo completo. Ahora. Su voz rompió el silencio de la noche, resonando en todo el comando. El contraataque de los enemigos invisibles continuaría. Pero ahora, Sofía Valiente tenía una razón más para no retroceder. Ya no estaba sola. La voz de un soldado herido había empezado a luchar a su lado. Facundo Torres era un soldado voluntario que apenas llevaba 2 meses en la brigada. Antes de enlistarse, jugaba al fútbol en un club de barrio y se había lesionado los ligamentos de la rodilla. Le dieron el alta médica y entró al ejército, pero el ambiente desconocido y el entrenamiento extenuante despertaron un dolor latente que se había vuelto crónico. Al principio era una molestia, pero pronto se convirtió en una agonía que le impedía dormir por las noches. Se lo dijo a sus superiores, al sargento, al cabo. Pero solo recibió miradas frías y comentarios despectivos. A todos nos duele algo, pibe. Ponele huevos. Con mucho esfuerzo, consiguió que lo llevaran a la enfermería de la brigada. El médico militar apenas le tocó la rodilla un par de veces, le sacó una radiografía y sentenció: no tenés nada. Le dio un par de analgésicos. Es falta de fibra, soldado. Deje de hacerse el enfermo. Facundo se sintió desesperado. Nadie le creía. El dolor se intensificó hasta el punto de que no podía completar las marchas ni siquiera aguantar de pie en un puesto de guardia. Sus compañeros empezaron a murmurar a sus espaldas, a llamarlo el flojo. Sus superiores lo miraban con desprecio. Estaba completamente aislado. Un día, vio un cartel en el tablón de anuncios, canal directo del comandante. La posibilidad de contactar anónimamente con la máxima autoridad de la brigada. Al principio dudó. ¿Para qué? ¿Qué va a cambiar? Solo me voy a meter en más quilombos. Pero sintiéndose como un náufrago aferrándose a una tabla, esa noche, a escondidas, se sentó frente a una computadora en la oficina administrativa. Con manos temblorosas, introdujo su número de identificación militar y escribió su breve mensaje de auxilio. No podía imaginar la tormenta que estaba a punto de desatar. A la mañana siguiente, el edecán personal de la general Valiente apareció en la compañía de Facundo en un jeep. El capitán de la compañía y el sargento encargado salieron corriendo, aterrorizados. La visita del ayudante de campo de la comandante a una simple compañía era un evento más raro que un eclipse. El edecán, sin mediar palabra, preguntó por el soldado Torres. Luego, pidió al capitán y a los demás suboficiales que se retiraran, y se quedó a solas con Facundo. Soldado Torres, me envía la general Valiente. ¿El mensaje que envió anoche es cierto? Facundo, muerto de miedo, solo pudo asentir. Temía una represalia. Pero la voz del edecán fue sorprendentemente amable. No tengas miedo. La general me ordenó que investigara tu situación a fondo y tomara las medidas necesarias. Solo necesito que me cuentes todo con sinceridad. Solo entonces Facundo se atrevió a hablar. Contó todo. Desde su vieja lesión hasta cómo el dolor había empeorado en la unidad, y el trato humillante que recibió en la enfermería.
Su voz se fue quebrando hasta convertirse en un sollozo. La angustia contenida durante meses estalló. El edecán tomó nota de cada detalle. Al terminar, le puso una mano en el hombro. Sufriste mucho. Ya no te preocupes. Hoy estás eximido de toda actividad. Mañana a primera hora, vamos a ir juntos a la enfermería de nuevo. A la misma hora, en el despacho de la comandante, la atmósfera era glacial. Frente a Sofía Valiente, el jefe de sanidad de la brigada, el teniente coronel Morales, temblaba como una hoja. Estaba pálido como el papel. Coronel, dijo Valiente, considero que un médico militar no es un simple doctor. Es un oficial clave para preservar la capacidad de combate. La salud de cada soldado es la salud de esta brigada. ¿Me equivoco? No, mi general. Entonces, insultar a un soldado que se queja de dolor, acusarlo de débil y ni siquiera hacerle un diagnóstico adecuado es la actitud de un oficial que preserva la capacidad de combate. Es que en el caso del soldado Torres, la radiografía no mostraba nada inusual. ¿Desde cuándo una lesión de ligamentos o de meniscos se ve en una radiografía? ¿No es de sentido común hacerle una resonancia magnética? ¿O el resonador de la brigada es solo un adorno? Sobre el escritorio de Valiente estaban el historial médico de Facundo y el informe de uso del resonador magnético de la brigada. Según el informe, el equipo de última generación no se había usado ni una sola vez en los últimos meses. Estaba en mantenimiento. Respóndame, coronel Morales. ¿Por qué ese equipo de vanguardia, comprado para el diagnóstico preciso de nuestros soldados, está juntando polvo? ¿No sabe cómo usarlo o simplemente le da pereza? Morales no pudo decir nada. Solo le temblaban los labios. Supo que Valiente lo había descubierto todo. Por simple pereza de operar un equipo complejo y por el prejuicio de que el soldado era un simulador, había incumplido su deber más básico. Organice el traslado inmediato del soldado Torres a un hospital civil en Bariloche. Que lo vea el mejor especialista en rodilla. Todos los gastos correrán por cuenta de los fondos discrecionales del comando. Yo los pagaré personalmente. Y usted, coronel, a partir de hoy, queda relevado de su cargo. No voy a confiarle la vida de mis hombres a alguien que no está capacitado para ser médico militar. La orden de Valiente fue como un latigazo. Morales se desplomó en la silla. Al día siguiente, en el hospital civil, Facundo Torres fue diagnosticado con una rotura de meniscos. Una lesión grave que, de no operarse de inmediato, podría haberlo dejado rengo de por vida. La verdad había salido a la luz. El caso se extendió como la pólvora por toda la brigada. La historia del soldado anónimo cuyo mensaje había provocado que la mismísima comandante interviniera para reparar una injusticia y destituyera a un oficial superior negligente, se convirtió en una leyenda entre la tropa. En los cuarteles, donde reinaban el cinismo y la resignación, algo empezó a cambiar. Días después, tras una operación exitosa, Facundo volvió a la unidad y fue convocado al despacho de Valiente. Cruzó el umbral de la imponente oficina temblando de nervios. Pero Valiente lo recibió con una sonrisa cálida, no con su habitual rostro severo. ¿Cómo estás, soldado? Bien, mi general. Muchas gracias, de verdad. Los ojos de Facundo se llenaron de lágrimas. No tenés nada que agradecer. Hice mi trabajo. En todo caso, soy yo la que te pide disculpas. Como comandante, fallé al no saber antes por el dolor que estabas pasando. Valiente se levantó y se acercó a él. Le puso una mano en el hombro. Soldado, a partir de ahora, ningún otro hombre en esta brigada puede pasar por una injusticia como la tuya. Y para eso, necesito tu ayuda. No te guardes las cosas. Cuando veas algo que está mal, algo injusto, dímelo directamente. El canal directo estará siempre abierto. Tu pequeño acto de valentía puede cambiar toda esta brigada. Facundo rompió a llorar mientras asentía. Comprendió que esta mujer no era solo una jefa que imponía su autoridad.
Era una líder que se preocupaba de verdad por sus soldados y sentía su dolor como propio. Desde ese día, el canal directo del comandante no paró de recibir mensajes. Al principio eran quejas sobre la comida o las instalaciones viejas. Pero poco a poco, empezaron a llegar voces que apuntaban al corazón de la cultura militar, la ineficiencia de ciertos entrenamientos, órdenes absurdas de algunos oficiales, pequeños abusos de poder. Sofía Valiente escuchó cada una de esas voces. Y una por una, de forma rápida y precisa, fue solucionando los problemas. Ya no estaba sola. Miles de soldados se habían convertido en sus ojos y sus oídos, iluminando los rincones más oscuros y profundos de la Brigada Los Pumas. La lágrima de un soldado se había convertido en el caudaloso río de una gran reforma. Con la confianza de sus soldados como su arma más poderosa, la reforma de Sofía Valiente cobró un impulso imparable. La avalancha de información que llegaba a través del canal directo era un microscopio que le permitía ver la realidad de la brigada sin filtros. La calidad de la comida mejoró drásticamente, los viejos armarios y camas fueron reemplazados, y el equipo para el invierno se distribuyó antes de la primera nevada. Los rostros de los soldados se iluminaron y una nueva energía recorrió los cuarteles. Pero Valiente sabía que esto era solo el comienzo. La esencia de un ejército es su capacidad de combate, y el núcleo de esa capacidad es el entrenamiento. Decidió que era hora de meter el bisturí en el problema más arraigado de la brigada, los entrenamientos para la foto. Dentro de la brigada, el Regimiento 12 tenía fama de ser una unidad de élite en entrenamiento. Su jefe, el coronel Horacio Pizarro, nunca había dejado de ganar premios en las competencias y evaluaciones supervisadas por el alto mando. Su unidad siempre presentaba demostraciones impecables, coreografías militares sin el más mínimo error que dejaban una impresión imborrable en los evaluadores. Su legajo estaba repleto de condecoraciones. Sin embargo, las voces de los soldados del Regimiento 12 que llegaban por el canal directo contaban una historia muy diferente. En nuestro regimiento no entrenamos, actuamos. El enemigo siempre aparece por el mismo camino y nosotros siempre recitamos el mismo diálogo. Pasamos más tiempo pintando piedras de blanco y cortando el césped que disparando munición real. El entrenamiento consiste en preparar el escenario para que se vea bonito. El papel del enemigo siempre se lo dan a la compañía más débil. Y se les instruye para que no ofrezcan resistencia real. Así, nuestra unidad principal puede ganar de forma espectacular. Valiente leyó los mensajes con una sonrisa amarga. El coronel Pizarro no era un comandante que forjaba un ejército para luchar, era un director de escena que creaba la ilusión de un ejército que lucha. Sus brillantes logros no estaban hechos del sudor y la sangre de sus soldados, sino de guiones bien ensayados e informes fraudulentos. Valiente decidió ponerle una prueba a Pizarro. Ordenó un ejercicio de alerta de combate sorpresivo para el Regimiento 12. A las 4 de la madrugada, las sirenas de emergencia aullaron. El escenario del ejercicio era una sola línea, fuerzas especiales enemigas infiltradas en la retaguardia de la brigada. El Regimiento 12 debe desplegarse y aniquilarlas. No se especificó la hora, ni el lugar, ni el tamaño del enemigo. Solo una situación. Un entrenamiento como en la vida real. Como era de esperar, el Regimiento 12 se sumió en el caos. Acostumbrados a seguir un guión, los oficiales y soldados no supieron cómo reaccionar ante una situación imprevista. El tiempo de preparación para el despliegue excedió con creces los límites reglamentarios, y durante el movimiento, las columnas de vehículos se perdieron, creando un embotellamiento. Desde el centro de comando de la brigada, Valiente seguía la situación en tiempo real. A su lado, el jefe de Estado Mayor Mateo Rojas y otros oficiales observaban con nerviosismo. Mi general, el Regimiento 12 no encuentra el punto de reunión, están dando vueltas. Las comunicaciones son un caos, informó el coronel Solís, de operaciones. Valiente solo asintió en silencio. Quería ver hasta el final qué decisión tomaría el coronel Pizarro. Finalmente, Pizarro tomó la peor decisión posible. Para salvar su reputación y fabricar un resultado exitoso,
le dio una orden secreta al batallón de exploradores que hacía de enemigo, que se posicionaran en un punto específico y esperaran. Luego, fingiendo una brillante maniobra táctica, lanzó un ataque sorpresa sobre el enemigo que él mismo había colocado. La cara de Sofía Valiente, que estaba escuchando todas las comunicaciones, se endureció como el granito. Detengan el ejercicio. Ahora mismo. Díganle al jefe del regimiento 12 que se quede donde está. Voy para allá. Cuando el vehículo de mando de Valiente llegó al lugar levantando una nube de polvo, el coronel Pizarro estaba felicitando a sus hombres con aire de triunfo. Al ver a Valiente, corrió hacia ella y la saludó con arrogancia. Subordinación y valor, mi general. El regimiento 12, mediante una maniobra rápida y audaz, ha aniquilado con éxito a las fuerzas especiales enemigas infiltradas. Su voz era estentórea, su rostro rebosaba confianza. Creía que su puesta en escena, una vez más, había sido un éxito. Pero Valiente lo miró con una frialdad polar. Aniquilado, dice. Coronel, usted ve a un enemigo aniquilado. Señaló con el dedo. En el lugar donde debían estar los muertos del bando enemigo, los soldados del batallón de exploradores estaban de pie, charlando entre ellos. No había ni rastro de tensión. Uno incluso se había quitado el casco y fumaba un cigarrillo. ¿Y qué me dice de esos soldados? Señaló hacia otro grupo. Los hombres del regimiento 12 hacían una larga fila frente a un camión de cocina caliente, en lugar de comer sus raciones de combate. Parecían listos para un brindis de celebración. El rostro de Pizarro se descompuso. Eso es. Para levantar la moral de la tropa después del éxito de la operación. La operación no ha terminado, lo cortó Valiente. Porque lo que usted hizo no fue un entrenamiento. Fue una farsa a costa de la vida de sus hombres. Coronel, usted le dio la posición al enemigo. ¿Cómo puede un ejército ganar una guerra si su comandante colabora con el enemigo? Los ojos de Pizarro se abrieron de par en par, aterrorizados. Comprendió que Valiente lo sabía todo. Mi general, eso es un malentendido. Yo jamás. Silencio. El grito de Valiente resonó en todo el valle. Es por comandantes como usted que a nuestro ejército lo ridiculizan. ¿Acaso no entiende que cada uno de sus informes fraudulentos se escribe con la sangre de nuestros soldados en un campo de batalla real? Se giró hacia todos los soldados del regimiento 12. Lo que hicieron hoy no fue entrenar. No vencieron al enemigo. Engañaron a sus camaradas, engañaron a su comandante y, en última instancia, se engañaron a ustedes mismos. ¿Cómo pretenden luchar así? Que toda la unidad regrese a la base. Y usted, coronel Pizarro. Valiente volvió a fijar su mirada en él. En sus ojos ya no había arrogancia, solo pánico. A partir de hoy, queda relevado del mando del regimiento 12. Usted no está capacitado para liderar soldados. Lo que necesita no son más medallas, sino aprender de nuevo lo que significa ser un soldado. Será sometido a un consejo de disciplina. Fue el segundo golpe devastador después de la caída de Gallo. El comandante del regimiento más laureado, destituido de la forma más humillante. Este evento marcó el fin de la era de la simulación en la brigada. Desde ese día, Valiente abolió todos los entrenamientos diseñados para impresionar a los superiores y estableció un nuevo principio: entrenar para ganar la guerra. La evaluación ya no dependería de lo bien que se viera una demostración, sino de la eficacia con la que se pudiera cumplir una misión en una situación de combate real. El cambio fue doloroso. Los soldados y oficiales, acostumbrados a seguir un guión, sufrieron para adaptarse a la incertidumbre. Hubo más heridos en los entrenamientos y surgieron quejas. Pero Valiente no se detuvo. Visitaba personalmente los campos de entrenamiento, se arrastraba por el barro con los soldados y pasaba noches en vela discutiendo tácticas. Poco a poco, la transformación comenzó a ser visible. Los soldados dejaron de esperar órdenes pasivamente y empezaron a pensar y a tomar decisiones por sí mismos.
los oficiales dedicaron más tiempo a estudiar tácticas reales que a maquillar informes. El tigre de papel comenzaba a mostrar garras de verdad. La reputación ficticia desapareció, pero en su lugar creció una confianza forjada con sangre y sudor. La brigada Los Pumas, finalmente, estaba renaciendo como un verdadero ejército de guerreros. La destitución de 2 coroneles de alto rango, el que controlaba las finanzas y el que era responsable del prestigio operativo, fue la sentencia de muerte definitiva para el viejo régimen que se había anquilosado en la brigada. Si la detención de Gallo había sido cortar la cabeza de la corrupción, el relevo de Pizarro fue detener el corazón de la incompetencia y la farsa. La purga de Valiente no se detuvo ahí. En los puestos vacantes de Gallo y Pizarro, designó oficiales jóvenes y audaces, profesionales íntegros que había identificado a lo largo de su carrera. Fue una decisión que ignoró por completo la antigüedad, las amistades y las conexiones políticas. Los nuevos comandantes entendían profundamente la filosofía de reforma de Valiente y estaban imbuidos de una nueva pasión y sentido del deber. El nuevo jefe de logística era un hombre de principios inquebrantables. Digitalizó y transparentó cada entrada y salida de suministros, sin permitir el más mínimo desvío. Gracias a ello, el presupuesto que en tiempos de Gallo se evaporaba en gasto fantasma, se invirtió por completo en mejorar el bienestar y el equipamiento de los soldados. El nuevo jefe del Regimiento 12 era un veterano con gran experiencia en combate real, que hizo del lema "entrenar como se lucha, luchar como se entrena" una realidad palpable. Bajo su mando, los soldados dejaron de ser actores para convertirse en guerreros capaces de resolver situaciones reales. Estos cambios inyectaron una vitalidad renovada en toda la brigada. Pero al mismo tiempo, la ansiedad y el resentimiento de aquellos que habían prosperado a la sombra del antiguo régimen se intensificaron. Gallo y Pizarro habían sido eliminados, pero sus numerosos cómplices y simpatizantes seguían enquistados en diversos puestos. Temían que la reforma de Valiente amenazara su propia comodidad y supervivencia. En el centro de esta resistencia silenciosa se encontraba el jefe de Estado Mayor, el general Mateo Rojas. Él no había participado activamente en la corrupción de Gallo, pero bajo su amparo, había mantenido su posición de segundo al mando durante años. Era un oportunista que, sabiendo todo lo que ocurría, había optado por el silencio y la inacción para preservar su estatus. Temía que el éxito de Valiente dejara en evidencia su propia mediocridad y complicidad pasiva. En secreto, Rojas comenzó a aglutinar a los descontentos. Se reunía con los oficiales más veteranos que cuestionaban el liderazgo de Valiente. Esto se va a ir al carajo. La nueva comandante es demasiado autoritaria, demasiado radical. El ejército siempre ha funcionado con tradición y jerarquía, y ella está dinamitando todo. La cadena de mando es un desastre, les decía. Tiene razón, mi general, respondían ellos. Solo favorece a los oficiales jóvenes y a nosotros, los que tenemos años de servicio, nos ignora por completo. Así es imposible mantener la moral alta. El coronel Gallo y el coronel Pizarro tendrían sus cosas, pero eran hombres que se desvivieron por esta brigada. Echarlos así de un día para otro es inhumano. Mañana nos puede tocar a nosotros. Sus conversaciones se convirtieron en una conspiración. Decidieron presentar a Valiente como una comandante peligrosa que fomentaba la división y el caos. Continuaron enviando denuncias anónimas al Estado Mayor mientras esparcían rumores maliciosos dentro de la brigada. La comandante es emocionalmente inestable, no se puede confiar en ella. Pronto la van a relevar por presiones desde arriba. Su reforma fracasará. Valiente estaba al tanto de cada movimiento. Todo llegaba a sus oídos. Pero no actuó de inmediato. Sabía que para atrapar a la serpiente, debía esperar a que saliera por completo de su cueva. Dejó que Mateo Rojas y sus seguidores cavaran su propia tumba. El punto de quiebre ocurrió una noche de tormenta. Lluvias torrenciales azotaron la región, provocando el desborde de un río y dejando aislado a un pequeño pueblo cercano a la base. A altas horas de la noche, llegó una solicitud de ayuda de emergencia de las autoridades civiles. Al ser informada, Valiente ordenó la preparación inmediata de los batallones de ingenieros y sanidad.
Pero esa noche, extrañamente, la cadena de mando se movía con una lentitud exasperante. La identificación del equipo y el personal necesario se retrasaba, y la coordinación entre las unidades era nula. Detrás de todo esto estaba Mateo Rojas. Deliberadamente omitía informes, desviaba la responsabilidad a otros departamentos y saboteaba sutilmente el flujo de órdenes. Su plan era usar esta crisis para demostrar la supuesta incapacidad de gestión de Valiente y probar al alto mando cuán ineficiente era su liderazgo. Pero su cálculo fue erróneo. Valiente ya había previsto su ruin estrategia. General Rojas lo llamó Valiente frente a todos los oficiales en el centro de comando. Infórmeme de la situación. Sí, mi general. Estamos evaluando los recursos de cada unidad. Las comunicaciones son malas y eso está retrasando todo, mintió Rojas con calma. Valiente sonrió fríamente. Qué extraño. Porque hace 10 minutos yo misma verifiqué y los batallones de ingenieros y sanidad están listos y esperando mis órdenes desde hace rato. Parece que su reloj y el mío marcan horas distintas, general. El rostro de Rojas se volvió serio. Jamás imaginó que Valiente se saltaría la cadena de mando para dar órdenes directas. Valiente se levantó y se plantó en el centro de la sala. Ante todos, declaró, a partir de este momento, asumo personalmente el mando directo de la operación de ayuda civil. El jefe de Estado Mayor permanecerá en mi despacho hasta que la situación se resuelva. Se le prohíbe cualquier comunicación con el exterior y cualquier emisión de órdenes. Es una orden. Era una detención de facto. Rojas, sin poder decir una palabra, fue escoltado por la policía militar fuera del centro de comando. El símbolo del viejo régimen, el segundo hombre más poderoso, acababa de ser neutralizado humillantemente a la vista de todos. Después de eso, la operación se desarrolló con una eficiencia impecable. Bajo el mando claro y rápido de Valiente, los soldados de la brigada se abrieron paso a través de la tormenta hacia el pueblo aislado. Trabajaron toda la noche reforzando diques, rescatando a los heridos y distribuyendo ayuda. Ella misma, con casco y poncho de lluvia, dirigió las operaciones en el terreno, trabajando codo a codo con sus soldados en el barro. Al amanecer, el pueblo estaba a salvo. No hubo una sola víctima fatal. Los habitantes despidieron a los soldados, cubiertos de lodo, con aplausos y lágrimas de gratitud. Este evento fue el golpe de gracia que silenció a los últimos focos de resistencia dentro de la brigada. Mateo Rojas fue relevado de su cargo por incumplimiento de sus deberes y sabotaje, y los oficiales que conspiraron con él fueron destinados a puestos irrelevantes o pasados a retiro. Finalmente, la vieja y corrupta cáscara que aprisionaba a la brigada Los Pumas se había roto por completo. El fuego purificador había dejado dolor y caos, pero sobre las cenizas brotaban la esperanza y un nuevo comienzo. Sofía Valiente, de pie sobre los escombros, contempló el renacimiento de su brigada. La verdadera batalla acababa de empezar. Una vez barridos los últimos vestigios del viejo régimen, la brigada Los Pumas comenzó a bullir con una energía nueva, como la tierra reseca que recibe la primera lluvia tras una larga sequía. El proceso de purga fue doloroso, pero sus frutos fueron dulces. Los puestos que antes ocupaban figuras corruptas e incompetentes ahora estaban en manos de nuevos líderes llenos de pasión y principios. Su energía positiva se contagió rápidamente por toda la unidad. El cambio más visible comenzó en el plato de los soldados. El nuevo jefe de logística utilizó hasta el último centavo del presupuesto de alimentos, que en tiempos de Gallo era sistemáticamente defalcado, para el bienestar de la tropa. El rancho, que antes consistía en un guiso de identidad desconocida y pan duro, se transformó. Las noches de los viernes había asado y los fines de semana, pizza y empanadas. No solo cambió la cantidad, sino la calidad. Se firmaron contratos directos con productores locales para asegurar frutas y verduras frescas a diario y se contrató a cocineros profesionales. Che, loco, se come mejor acá que en mi casa, bromeaban los soldados en el comedor. Bien alimentados, su salud y su moral mejoraron, lo que se reflejó directamente en su rendimiento en el entrenamiento.
Las condiciones de vida también mejoraron radicalmente. Valiente ordenó la reconstrucción total de los dormitorios que Gallo había construido con materiales de pésima calidad. Las paredes defectuosas fueron demolidas y reconstruidas con los materiales correctos. En los baños, donde antes solo había agua helada, se instalaron duchas modernas con agua caliente, e incluso los inodoros fueron renovados. En el centro de esta transformación estaba siempre Sofía Valiente. No era una comandante que daba órdenes desde un escritorio. Cada mañana corría junto a los soldados en la plaza de armas y siempre almorzaba en el comedor de la tropa, comiendo exactamente lo mismo que ellos. Se aprendió los nombres de sus soldados, les preguntaba por sus familias, por sus sueños. La figura de la comandante dejó de ser un muro de autoridad inalcanzable para convertirse en un pilar de apoyo en el que se podía confiar. En medio de este nuevo clima, comenzaron a germinar iniciativas impensables en el pasado. Una de ellas fue la creación del Consejo Juvenil Puma, una especie de comité de autogobierno formado por soldados voluntarios. A diferencia de los antiguos comités de bienestar, que eran una farsa para aprobar las decisiones de los oficiales, el Consejo Juvenil era real. Se reunían mensualmente para debatir abiertamente sobre problemas en los entrenamientos, mejoras en las instalaciones e incluso evaluaban el liderazgo de sus propios oficiales. Las conclusiones de esos debates llegaban, sin filtros, directamente al escritorio de Valiente. Al principio, hubo resistencia de algunos oficiales. ¿Cómo que los soldados van a evaluar a sus superiores? Se pierde la disciplina, se quejaban. Pero Valiente fue tajante: la disciplina no se rompe por escuchar la voz razonable de los soldados, se rompe cuando se usa la jerarquía para ocultar la injusticia. Escuchar a los que están más abajo nos hará más fuertes y saludables. Cualquier oficial que ignore las opiniones del Consejo Juvenil estará poniendo en duda su propia capacidad de mando. El trabajo del Consejo fue extraordinario. Propusieron un sistema de guardias nocturnas más eficiente para garantizar mejores horas de sueño a los soldados, y la medida fue adoptada de inmediato. Pidieron renovar el viejo gimnasio y Valiente usó sus fondos discrecionales para comprar equipos nuevos. Los soldados empezaron a sentir orgullo y responsabilidad al ver que sus voces realmente cambiaban la unidad. Dejaron de ser peones pasivos para convertirse en protagonistas. Otra iniciativa fue el movimiento de conocimiento compartido. Valiente se dio cuenta de que muchos soldados tenían talentos y estudios del mundo civil que se desperdiciaban durante el servicio militar. Con su impulso, se organizaron grupos de estudio voluntarios en los cuarteles después de la hora de la cena. Un soldado que era programador en la vida civil enseñaba a sus compañeros a programar. Uno que estudiaba economía en la UBA dirigía un grupo de lectura del diario financiero. Los que sabían tocar instrumentos organizaban pequeños conciertos, y los que tenían talento para el arte pintaron murales en las paredes de los dormitorios. El cuartel dejó de ser una isla aislada de la sociedad para convertirse en una extensión de la vida, un lugar de aprendizaje y crecimiento. Estas actividades elevaron la autoestima de los soldados y crearon una cultura positiva y constructiva. Una noche, Valiente visitó un dormitorio sin previo aviso. Allí, una docena de soldados de diferentes rangos estaban reunidos en un acalorado debate frente a una computadora portátil con líneas de código en la pantalla. ¿Qué están haciendo? Su aparición los sorprendió. Un soldado, el que lideraba el grupo, se puso de pie y reportó con voz temblorosa: subordinación y valor, mi general. Estamos debatiendo un programa que desarrollamos para gestionar la munición sobrante. Un programa de gestión de munición. Sí, mi general. El sistema actual de registro manual después de las prácticas de tiro es ineficiente y propenso a errores. Así que, usando mis conocimientos, creamos un programa con códigos de barras para controlar el stock en tiempo real y hacer el recuento automáticamente. Creemos que reducirá la burocracia y el riesgo de pérdida de munición. Valiente quedó asombrada. Un simple soldado había desarrollado voluntariamente un sistema innovador para resolver un problema crónico de la brigada. Escuchó atentamente la explicación técnica y luego le puso una mano en el hombro. Excelente. Realmente excelente.
Soldados como usted son la esperanza y el futuro de esta brigada. Voy a coordinar inmediatamente con el departamento correspondiente para implementar este programa en toda la unidad. Pida lo que necesite. Los ojos de Valiente brillaban de emoción y convicción. Las semillas que había plantado ahora daban frutos que superaban sus propias expectativas. La Brigada Los Pumas ya no era una organización rígida que se movía solo por órdenes. Se estaba transformando en un organismo vivo, donde la creatividad y la pasión brotaban desde la base. Mientras un viento de cambio barría la brigada, un fantasma del pasado resurgió desde un lugar inesperado. Los restos de la corrupción y la incompetencia dejados por Gallo y Pizarro detonaron como una bomba de tiempo con una forma completamente nueva. El incidente ocurrió en el batallón de Arsenales. Una tarde, mientras reparaban el motor de un tanque TAM, el gigantesco elevador hidráulico que sostenía el vehículo falló de repente. Con un estruendo metálico, el chasis de varias toneladas se inclinó y se desplomó. Por suerte, los mecánicos que trabajaban debajo reaccionaron en una fracción de segundo y lograron escapar. No hubo heridos, pero por poco no fue una tragedia. El informe inicial del jefe del batallón atribuyó el accidente a falla por antigüedad del equipo. Pero el instinto de Valiente le dijo que había algo más. Exigió el historial completo de mantenimiento del elevador. Al revisarlo, su ceño se frunció. Según los registros, hacía apenas 6 meses se había reemplazado el cilindro hidráulico, una pieza clave, por uno nuevo. La orden de reemplazo había sido aprobada personalmente por el entonces jefe de logística, Ricardo Gallo. Una pieza nueva falla en 6 meses, pensó. No tenía lógica. Fue inmediatamente al lugar del accidente. En cuanto vio los restos del cilindro hidráulico, su rostro se contrajo de furia. El número de serie y la fecha de fabricación grabados en la pieza no coincidían con los del informe. No era una pieza nueva. Era un repuesto viejo, de más de 10 años, que debería haber sido chatarra. Incluso tenía marcas de soldaduras improvisadas. Todo quedó claro. Gallo había falsificado los papeles para simular la compra de un repuesto nuevo, pero en su lugar instaló una pieza de descarte y se embolsó la diferencia. Su avaricia casi le cuesta la vida a varios soldados. Valiente emitió una orden de emergencia a toda la brigada, inspección total e inmediata de todos los historiales de reemplazo de componentes clave en todos los equipos de la brigada. Especialmente, cualquier mantenimiento realizado durante la gestión del coronel Gallo. Quiero una verificación física de cada pieza contra su registro en papel. No toleraré ni un solo dato falso. Cuando comenzó la inspección, se abrió la caja de Pandora. Los resultados fueron devastadores. El elevador hidráulico era solo la punta del iceberg. Las miras de los tanques, los equipos de comunicación de los vehículos blindados, incluso los respiradores artificiales del hospital de campaña, cientos de componentes clave habían sido reemplazados por repuestos viejos o reacondicionados. Los papeles estaban perfectamente falsificados. La escala del fraude era inimaginable. La Brigada Los Pumas, que en apariencia era una fuerza moderna y bien equipada, en realidad era un cascarón vacío, un ejército de chatarra a punto de colapsar. Cuando la noticia se difundió, una ola de indignación y rabia recorrió la unidad. La sensación de traición entre los soldados y oficiales que operaban esos equipos a diario era inmensa. El equipo que cuidábamos como nuestra propia vida era basura. Si hubiéramos ido a la guerra con esto, nos habrían masacrado sin que pudiéramos disparar un solo tiro. Valiente asumió toda la responsabilidad. Convocó una reunión de emergencia. La responsabilidad es mía. Como comandante, debía haber verificado esto antes y con más profundidad. Pero ahora no es momento para lamentos. Debemos convertir esta crisis en una oportunidad. Se puso de pie frente al mapa de operaciones. En este momento, nuestra capacidad de combate está gravemente comprometida. Reevalúen el estado operativo de cada equipo. Todo lo que no sea seguro queda fuera de servicio de inmediato. Y vamos a informar de esto al Estado Mayor. Con total honestidad.
No ocultaremos nuestra vergüenza. La honestidad es el único camino para recuperar la confianza. Algunos de sus oficiales expresaron su preocupación. Mi general, si hacemos eso, la calificación de combate de la brigada caerá al nivel más bajo. Será una mancha imborrable en su carrera. Pero Valiente fue inflexible. Mi carrera no importa. Lo que importa es la seguridad de mis soldados y tener una capacidad de combate real. Prefiero una calificación F honesta que una A fraudulenta. Solo desde una F podemos empezar de nuevo. El informe con la cruda realidad de la brigada fue enviado a Buenos Aires. El Estado Mayor del Ejército estalló. Era el peor escándalo de corrupción militar en décadas. Se formó una comisión investigadora especial que fue enviada de inmediato a la Patagonia. Valiente cooperó plena y transparentemente con la investigación. No ocultó nada ni buscó excusas. Al contrario, insistió en que esta era una oportunidad para erradicar la corrupción estructural en todo el ejército. Durante la investigación, la brigada vivió sus días más oscuros. La prensa los bautizó el ejército de chatarra. Recibían las burlas y la compasión de otras unidades. La moral estaba por los suelos. Valiente apenas dormía, aplastada por la responsabilidad de reconstruir una unidad en ruinas. Una noche, volvió al batallón de arsenales. Allí, los mecánicos, por iniciativa propia, se habían quedado trabajando hasta tarde, canibalizando piezas de equipos inservibles para intentar poner en funcionamiento al menos uno. Al ver esa escena, a Valiente se le llenaron los ojos de lágrimas. No todo estaba perdido. Los papeles y el sistema eran una mentira, pero el sudor de esos soldados quedaban lo mejor de si en silencio era real. Cuando los fantasmas del pasado amenazaban con devorarlo todo, la esperanza renacía en el lugar más humilde. Se acercó a los mecánicos y se arremangó la camisa. Déjenme ayudar. Los soldados la miraron, atónitos, al ver a su general con una llave inglesa manchada de grasa en la mano. Esa noche, trabajó codo a codo con ellos, luchando contra el óxido y el abandono. Su sinceridad no se transmitió con palabras, sino con acciones. Sobre los escombros de la desesperación, una nueva llama comenzaba a arder, la que reconstruiría la Brigada Los Pumas. Mientras la Brigada Los Pumas se consumía en su lucha interna contra la corrupción, el verdadero enemigo, al otro lado de la cordillera, se movía en silencio. Sus servicios de inteligencia, a través de escuchas y fuentes humanas, conocían perfectamente el caos interno y la mermada capacidad de combate de la unidad. La información que recibían les indicaba que se presentaba una oportunidad de oro. En una noche de otoño tranquila, rompiendo el silencio de la vasta frontera desmilitarizada, una docena de sombras negras, amparadas por la niebla, comenzaron a moverse con destreza hacia territorio argentino. Eran miembros de una unidad de fuerzas especiales de élite de un país vecino, un comando de operaciones encubiertas. Su objetivo era claro: destruir una instalación de comunicaciones militares clave en la jurisdicción de la brigada y provocar el máximo caos posible. A esa misma hora, Sofía Valiente seguía en el centro de comando, revisando documentos. Llevaba varias noches sin apenas dormir, elaborando un nuevo inventario de equipos operativos y rediseñando los planes de entrenamiento. El cansancio era abrumador, pero no podía permitirse bajar la guardia. Un instinto primario le decía que, en medio de la reconstrucción, la vigilancia no podía relajarse ni un segundo. Mi general. El puesto de vigilancia, Cóndor, en el sector 7, reporta múltiples detecciones de calor no identificadas, informó de repente el coronel Solís con voz apremiante. La mirada de Valiente se afiló al instante. ¿Detecciones de calor? Posición y número exactos. A 1,5 kilómetros al frente del puesto. Se estiman una docena de fuentes. Pero la niebla es muy densa, la imagen de la cámara térmica no es clara. Podrían ser animales salvajes, como guanacos o pumas. En el pasado, la reacción habría sido descartarlo como un movimiento de fauna local. Pero Valiente era diferente. Siempre asumía el peor escenario.
Asuma que son hombres. Ahora mismo, active el estado de alerta máxima en toda la brigada. El escuadrón de exploradores que cubre ese sector, listo para salir en 5 minutos. La fuerza de reacción rápida, en espera. Y conecte la imagen de la cámara térmica del puesto, Cóndor, a la pantalla principal. Sus órdenes fueron rápidas y decisivas. La atmósfera en el centro de comando se cargó de una tensión eléctrica. La imagen en la pantalla principal era borrosa. Solo se veían puntos oscuros moviéndose débilmente a través de la niebla. Pero Valiente detectó en ese movimiento una formación regular, un propósito que no correspondía al de los animales. No son animales. Es el movimiento de hombres entrenados. Levantó el teléfono. Jefe del escuadrón de exploradores, ¿me escucha? El enemigo no vendrá por el camino que esperan. Probablemente usarán el cañadón para rodear nuestras defensas y atacar por la retaguardia. Divida a sus hombres en 2 equipos, formen una pinza y no abran fuego primero. El objetivo es capturarlos, no matarlos. Déjenlos que se acerquen. Su juicio fue impecable. El comando enemigo estaba, en efecto, explotando el manual de defensa estándar de la brigada, infiltrándose por la ruta del cañadón, teóricamente la más desprotegida. Pero lo que les esperaba era la telaraña que Valiente acababa de tejer. En la oscuridad y la niebla, comenzó un enfrentamiento silencioso y tenso. Los exploradores argentinos, ocultos tras las rocas y la vegetación, esperaron al enemigo que se acercaba sin hacer ruido. El corazón les latía con fuerza, pero en sus ojos no había miedo, sino una determinación férrea. Era la confianza forjada en meses de entrenamiento realista. En el momento en que el comando enemigo entró en el centro de la emboscada, una voz resonó en la noche a través de megáfonos, alto. Están completamente rodeados. Ríndanse. Simultáneamente, decenas de bengalas iluminaron el cielo, convirtiendo la noche en día. El comando enemigo quedó paralizado por la sorpresa. Instintivamente, intentaron levantar sus armas, pero ya era tarde. Estaban rodeados por las bocas de los fusiles de los exploradores. Hubo un breve intercambio de disparos, pero la batalla ya estaba decidida. Todos los miembros del comando enemigo fueron abatidos o capturados. Del lado argentino, no hubo ni un solo herido. Fue una victoria perfecta. Al amanecer, la noticia sacudió a todo el país. La brigada de Chatarra, el hazmerreír de las últimas semanas, había repelido una provocación enemiga de manera impecable. El hecho de haber neutralizado a una unidad de fuerzas especiales de élite sin sufrir una sola baja fue una hazaña militar histórica. Desde el Estado Mayor hasta la Casa Rosada, la euforia era total. De un día para otro, las voces que pedían la destitución de Valiente se convirtieron en elogios a su brillante liderazgo. Pero Valiente no celebró. Se concentró en interrogar personalmente a los prisioneros, tratando de averiguar su objetivo, su ruta, sobre todo, cuánta información detallada tenían sobre la brigada. Fue entonces cuando descubrió una verdad escalofriante. Su objetivo no era solo la instalación de comunicaciones. Su misión final era asesinar o secuestrar a la propia comandante, Sofía Valiente. El enemigo había comprendido perfectamente el valor simbólico de su figura y buscaba eliminarla para provocar un colapso moral y un caos social en Argentina. Un escalofrío le recorrió la espalda. El enemigo invisible no solo estaba al otro lado de la frontera. Quizás el enemigo más peligroso era el caos y la división internos. Esa noche, cuando todo terminó, se quedó sola en el centro de comando, mirando el mapa de operaciones. Sobre él, las rutas de movimiento de sus tropas y del enemigo estaban trazadas. Ella dibujó una línea más. Era la línea de su propio camino, un camino largo y arduo en la lucha contra un enemigo que tenía muchas caras. Esta victoria no era el final, sino el preludio de otra guerra. La exitosa defensa ante la incursión enemiga convirtió a la brigada Los Pumas en héroes nacionales de la noche a la mañana. El apodo de Ejército de Chatarra fue reemplazado por el de Brigada de Acero,
y la general Valiente fue aclamada como una líder excepcional. Sin embargo, dentro de la unidad, el ambiente no era de euforia. Los soldados que habían experimentado un combate real sintieron en carne propia no solo la adrenalina, sino también el horror de la guerra y la fragilidad de la vida. Especialmente los miembros del escuadrón de exploradores que estuvieron en el centro del enfrentamiento comenzaron a mostrar síntomas de estrés postraumático. Pesadillas, sobresaltos ante ruidos fuertes. El cambio fue detectado primero por el Consejo Juvenil Puma y el Canal Directo. Anónimamente, los soldados empezaron a confesar sus dificultades. Cada noche escucho los disparos. No puedo dejar de ver la cara del hombre al que le disparé. Todos me dicen que soy un héroe, pero yo solo sentí un miedo terrible. Al leer estos mensajes, Valiente comprendió la gravedad de la situación. Se recriminó a sí misma por haberse enfocado en la victoria militar y haber descuidado lo más importante, a sus hombres. Sus cuerpos estaban intactos, pero sus mentes tenían heridas profundas. Inmediatamente solicitó psicólogos especializados del Estado Mayor y decidió implementar un programa de contención propio. Pero sabía que un programa formal, dirigido por oficiales, no sería suficiente para que los soldados abrieran su corazón. Necesitaba otro enfoque. Fue entonces cuando prestó atención a la voz de un soldado, Facundo Torres, el joven al que le había salvado la carrera militar. Torres se había recuperado por completo y se había convertido en un soldado ejemplar, eternamente agradecido. No había participado directamente en el combate, pero sí había ayudado a cuidar de sus compañeros en la retaguardia, viendo de cerca su sufrimiento. Torres, revelando su nombre y rango, escribió un largo mensaje en el Canal Directo: a mi general, no soy un héroe de guerra, pero soy un compañero que ha visto las heridas de los héroes. Muchos de mis camaradas están sufriendo. Creo que lo que necesitan no es una medalla, sino alguien que los escuche y los entienda. Con todo respeto, ¿puedo hacerle una sugerencia? Permítanos tener un espacio para que nosotros, los soldados, hablemos entre nosotros, para curar nuestras propias heridas. Hay cosas que nunca diríamos frente a un oficial o un psicólogo, pero que sí podemos compartir entre compañeros. Valiente quedó profundamente conmovida. La propuesta de Torres rompía con la rígida estructura militar, pero la sinceridad y sabiduría de sus palabras eran innegables. Tomó una decisión radical. Nombró a Facundo Torres, líder de contención emocional de la tropa, y le dio plena autoridad para organizar grupos de apoyo voluntarios, compuestos exclusivamente por soldados. La iniciativa, bautizada La Noche de los Camaradas, se llevaba a cabo todos los miércoles por la noche en un espacio donde los oficiales tenían prohibida la entrada. Al principio, el ambiente era tenso y nadie se atrevía a hablar. Fue Facundo quien rompió el hielo. Yo no disparé un arma en el combate, pero también tuve pesadillas. Recuerdo el dolor de mi rodilla y la humillación de que me trataran de simulador. La desesperación de sentir que nadie me creía. Si la general no me hubiera ayudado, quizás yo no estaría aquí. Su confesión honesta abrió las puertas. Un soldado, con voz temblorosa, habló: yo le disparé a un enemigo. Directo al corazón. Todavía veo su caída en cámara lenta. Era el enemigo, pero pienso que también era el hijo de alguien, el padre de alguien, y eso me atormenta. Cuando terminó, el soldado a su lado le dio una palmada en la espalda en silencio. Y luego contó su propia historia. Así, uno por uno, comenzaron a compartir sus miedos y sus traumas. No había juicios ni críticas, solo empatía y consuelo. Al escuchar a los demás, se dieron cuenta de que su dolor no era único, y eso les dio un gran alivio. La Noche de los Camaradas se hizo famosa en toda la brigada. Se convirtió en la enfermería del alma, un lugar para sanar no solo el trauma del combate, sino también los problemas con la familia, las rupturas amorosas, el miedo al futuro. Valiente observó todo el proceso a distancia, sin interferir. Su único apoyo fue asegurarse de que nunca le faltara mate caliente y facturas. Un día, Facundo fue a verla. Su rostro ya no era el de un joven asustado, sino el de un líder sereno y seguro.
Gracias, mi general, por darnos esta oportunidad. Ya estamos bien. De hecho, creo que somos más fuertes que antes. Ahora sabemos que la verdadera fortaleza no está en disparar bien, sino en tener el coraje de compartir el dolor de un camarada. Valiente sonrió. Las semillas que había plantado ahora daban frutos por sí mismas, y esos frutos esparcían nuevas semillas. La imagen del ejército fuerte pero humano que siempre había soñado estaba ahí, frente a ella. La voz de un soldado común había sanado a miles de hombres y había hecho a la brigada más unida que nunca. La Sexta Brigada de Montaña ahora tenía raíces tan fuertes que ningún ataque externo ni crisis interna podría derribarla. Ese invierno llegó temprano y fue brutal. Gracias a las medidas de Valiente, la vida en los cuarteles era soportable, pero la naturaleza de la Patagonia desató su furia. Una tormenta de nieve histórica, un viento blanco, azotó la cordillera. En pocas horas, cayó más de 1 metro de nieve. El mundo se sumió en un silencio blanco y la brigada quedó completamente aislada. Todas las rutas de acceso quedaron cortadas y las comunicaciones comenzaron a fallar. La electricidad era intermitente. Era un desastre de proporciones épicas. Valiente declaró la alerta máxima. El centro de comando se convirtió en un comité de crisis. Un mapa gigante mostraba las unidades aisladas en puntos rojos. La situación más grave era la de los puestos en la alta montaña, a los que era imposible llegar con máquinas quitanieves. Estaban solos, con las provisiones que tenían. Mi general, perdimos contacto con la batería 755. Su último mensaje fue que había una avalancha cerca de su posición. Emergencia médica en el puesto Alfa. Sospecha de apendicitis, necesita cirugía urgente. Los helicópteros no pueden volar. Los informes desesperados no dejaban de llegar. El pánico cundió entre los oficiales. Pero Valiente mantuvo la calma. Su mirada reflejaba una voluntad de acero. No iba a pedir ayuda a ciegas ni a dejarse llevar por el caos. Hizo lo básico primero. Comuniquen a todas las unidades, a partir de ahora, prohíbase el uso de calefacción no esencial. Reporten estado de combustible y víveres cada 30 minutos. Cada jefe de unidad debe priorizar la salud física y mental de sus hombres. Prepárense para estar aislados al menos una semana. Perder la calma es nuestro peor enemigo. Su voz, a través de las radios que fallaban, se convirtió en el ancla que mantuvo la moral de los soldados. Luego, buscó soluciones prácticas. Para el soldado con apendicitis, si el helicóptero no podía ir, irían los hombres. Formen un equipo de rescate con los veteranos de más experiencia en alta montaña. Incluyan un médico y un enfermero. Lleven un equipo quirúrgico de emergencia y vayan a pie. Si no hay camino, háganlo. La orden parecía una locura, pero era la única opción. Cientos de soldados salieron voluntariamente con palas. A 20 grados bajo cero, comenzaron a abrir una senda en la nieve, que les llegaba a la cintura. Hacia la batería incomunicada, envió un dron de reconocimiento. Un pequeño dron que en la época de Gallo habría estado arrumbado en un depósito. El vídeo que envió era desolador, la unidad había sido golpeada por una avalancha. Pero los soldados estaban a salvo. Siguiendo el protocolo de entrenamiento para avalanchas, un entrenamiento realista, no para la foto, se habían refugiado en el edificio más seguro, el Polvorín. El entrenamiento que Pizarro habría considerado una pérdida de tiempo les había salvado la vida. Valiente usó el altavoz del dron para enviarles un mensaje. Soldados de la 755, soy su comandante. No están solos. Los estamos viendo. Resistan. Los vamos a sacar de ahí. Para los soldados, atrapados en la oscuridad y el frío, la voz de su comandante fue como una señal divina. Gritaron de alegría. Esa noche, Valiente no durmió. Se quedó en el centro de comando, contactando periódicamente con cada unidad aislada, animándolos. Sé que es duro.
Sé que tienen frío y miedo. Pero recuerden, somos pumas. No nos arrodillamos ante una tormenta. Confíen en su camarada y aguanten hasta el amanecer. Su voz sincera era una brasa en la noche helada. El saber que su comandante estaba despierta con ellos les dio una fuerza inmensa. Juntos, la brigada Los Pumas estaba soportando la noche más larga y blanca. En la tercera noche de aislamiento, la brigada enfrentó su crisis definitiva. La electricidad se cortó por completo. La oscuridad fue total. Los generadores de emergencia apenas daban energía a las instalaciones críticas. El resto de la brigada dependía de sus bolsas de dormir y del calor humano. Lo peor fue que las comunicaciones con el exterior murieron por completo. Eran un barco a la deriva en un océano de hielo. Fue entonces cuando una débil señal llegó por una línea de emergencia. Era del puesto de vigilancia más remoto, Águila, en la frontera misma. Aquí Águila. Movimiento en el puesto de observación enemigo. Es inusual. Bengalas. La comunicación se cortó. El pánico se apoderó del centro de comando. ¿Una provocación enemiga en medio del peor desastre natural? Si lanzaban un ataque ahora, con la brigada aislada y fragmentada, sería una masacre. Mi general, debemos ordenar alerta de combate, gritaban los oficiales. Pero sin comunicaciones es imposible. Nos van a destruir unidad por unidad. En medio del caos, Valiente mantuvo una calma sobrenatural. El pánico es exactamente lo que el enemigo quiere. Calma. Se acercó al mapa y tomó una decisión increíble. No sabemos la intención del enemigo. Podría ser una ofensiva total o una simple finta para aumentar nuestro caos. Mover todas nuestras fuerzas ahora sería el peor error. Seguiremos nuestro propio plan. Miró al coronel Solís. Coronel, ¿recuerda el plan B? Los ojos de Solís se abrieron de par en par. El plan B era un protocolo de emergencia que la propia Valiente había creado para el caso de que la cadena de mando central colapsara. Su clave era el comando descentralizado y la autonomía. Cada unidad, incluso sin contacto con el comando central, debía actuar de forma independiente para defender su sector. Era un concepto radical. Cada unidad ya sabe lo que tiene que hacer según el plan B. Saben cómo actuar sin mis órdenes. Tenemos que confiar en ellos. Mi general, es una apuesta demasiado arriesgada, protestó un oficial. No es una apuesta. Es confianza, replicó Valiente con firmeza. Es mi respuesta a la confianza que mis soldados me han demostrado. El comando central dejó de dar órdenes. Se limitó a intentar recopilar información para apoyar las decisiones autónomas de cada unidad. Fue la decisión más difícil para una comandante, renunciar al control y confiarlo todo a la iniciativa de sus hombres. La noche avanzó, lenta y tensa. En cada unidad aislada, el plan B se activó silenciosamente. Los nuevos jefes, imbuidos de la filosofía de Valiente, tomaron decisiones racionales. El escuadrón de exploradores cerca del puesto Águila, sin esperar órdenes, organizó una emboscada en la ruta de infiltración más probable. La batería 755, atrapada por la avalancha, preparó sus propias defensas. El equipo de rescate que iba a por el soldado con apendicitis estableció un perímetro de seguridad. Cada célula del organismo funcionaba de forma autónoma pero coordinada, sin un cerebro central que las dirigiera. Era el ejército pensante que Valiente había soñado. Cuando el amanecer finalmente rompió la oscuridad, no se había escuchado ni un solo disparo de artillería. Se confirmó que el movimiento enemigo había sido solo una prueba para medir la reacción de la brigada. Y la brigada había superado la prueba con una calificación perfecta. Cuando se restablecieron las comunicaciones, los informes llegaron uno tras otro. Durante esa noche larga y caótica, no hubo ni una sola baja, ni una sola pérdida de equipo. En ese momento, la puerta del centro de comando se abrió y entró un grupo de soldados cubiertos de nieve y barro. Era el equipo de rescate.
Habían caminado durante 2 días y 2 noches para traer sano y salvo al soldado enfermo. Al ver sus rostros exhaustos, Valiente sintió que se le nublaban los ojos. Se acercó a ellos y les hizo el mayor honor que un comandante puede rendir a sus hombres, los saludó militarmente. Gracias. Ustedes son los verdaderos Pumas. La noche más larga y oscura había terminado. Para la brigada, amanecía un día más brillante y esperanzador que nunca. Habían convertido la peor crisis en su mayor victoria. Tras la noche más larga, el clima comenzó a ceder milagrosamente. El sol brilló sobre la Patagonia, derritiendo la nieve y el hielo. La ayuda del Estado Mayor comenzó a llegar, reabriendo las rutas. El propio jefe del Estado Mayor del Ejército visitó la brigada en helicóptero, esperando encontrar una unidad devastada. Lo que vio fue todo lo contrario. La brigada estaba serena y ordenada. Los soldados, aunque cansados, irradiaban una confianza inquebrantable, el orgullo de quienes han vencido la adversidad. No había rastro de derrota. El jefe del Estado Mayor recorrió las instalaciones con Valiente. Vio a los soldados de la batería de artillería reconstruyendo sus defensas, felicitó al equipo de rescate, y habló con la tropa. Lo que más le impresionó fue el profundo vínculo de confianza entre la comandante y sus hombres. Los soldados hablaban de ella con un respeto y una lealtad que nunca había visto. Nuestra general es una verdadera líder. Nos respeta como personas, no como números. En el peor momento, ella confió en nosotros. Por eso pudimos resistir. Al final de la visita, se sentó a solas con Valiente. General Valiente, durante mucho tiempo me arrepentí de haberla enviado aquí. Pensé que era demasiado radical, que se creaba demasiados enemigos. Pero estaba equivocado. Usted no ha cambiado el ejército. Simplemente lo ha devuelto a su estado original, al que siempre debió ser. Ha rescatado su verdadera esencia, oculta bajo capas de corrupción y falsedad. Ha hecho un trabajo extraordinario. Era el mayor elogio posible. Valiente inclinó la cabeza, mientras los últimos meses pasaban como un torbellino por su mente. El frío recibimiento, la lucha contra Gallo y Pizarro, los sabotajes. Y los rostros de los innumerables soldados que la habían ayudado a superar todo. Su reforma no había terminado, pero ahora tenía una certeza. Las semillas que había plantado habían sobrevivido al invierno más crudo y habían echado raíces profundas y fuertes. Días después, se celebró una ceremonia sencilla en la plaza de armas para condecorar a los héroes de la tormenta. Valiente subió al estrado, pero en lugar de medallas de honor, entregó a cada soldado una pequeña medalla especialmente acuñada para la ocasión. En ella estaba grabada la cara de un puma y una frase: "Yo confío en mi camarada". Luego, se dirigió a ellos por última vez. Ustedes son héroes. Pero lo que los hace héroes no es una habilidad sobrehumana. Es la confianza que depositaron en el camarada que tenían al lado y la voluntad de no abandonar su deber. Esa confianza es nuestra arma más poderosa, mucho más que cualquier misil. No lo olviden jamás. Una ovación atronadora estalló en la plaza. No era solo un aplauso para su comandante. Era el saludo de camaradas que habían superado juntos la prueba más dura, el rugido de esperanza de una brigada renacida que miraba hacia el futuro. Bajo el cálido sol, el hielo de la brigada Los Pumas se había derretido por completo. Y en su lugar, un río fuerte y cálido, que nada podría volver a congelar, comenzaba a fluir con fuerza. El tiempo pasó. Al cumplirse un año de la llegada de Sofía Valiente, la brigada Los Pumas era una unidad completamente nueva. Las heridas de la corrupción habían sanado, reemplazadas por sistemas transparentes y eficientes. Los entrenamientos, para la foto, eran un recuerdo lejano. Ahora, cada ejercicio se realizaba con el objetivo de estar listos para combatir esa misma noche. El mayor cambio se dio en las personas. Los soldados ya no eran autómatas esperando órdenes. A través del Consejo Juvenil y otras iniciativas, se habían convertido en miembros activos de su unidad, con voz propia y un profundo sentido de camaradería.
La barrera entre la comandante y la tropa había desaparecido, reemplazada por un lazo de confianza y respeto mutuo. El modelo Puma se hizo famoso en todo el ejército, y comisiones de otras unidades venían a aprender de su transformación. Ese otoño, la brigada participó en un gran ejercicio militar conjunto con fuerzas estadounidenses. Era la prueba de fuego final. Los comandantes norteamericanos al principio se mostraron escépticos, especialmente ante una unidad liderada por una mujer. Pero en cuanto comenzó el ejercicio, su escepticismo se transformó en asombro, y luego en respeto. Los movimientos de la brigada eran precisos y rápidos, pero no mecánicos. Cada unidad se adaptaba a las circunstancias cambiantes del campo de batalla de forma autónoma, colaborando orgánicamente, como un único ser vivo con miles de cerebros. Su capacidad para reaccionar ante imprevistos era asombrosa. El punto culminante fue la batalla final por una colina. En inferioridad numérica, Valiente utilizó una táctica audaz y creativa, fingiendo un ataque frontal mientras infiltraba fuerzas especiales en la retaguardia enemiga, cortando sus líneas de suministro y paralizando su comando. El resultado fue una victoria aplastante para los Pumas. Al final del ejercicio, el general estadounidense se acercó a Valiente y la saludó con solemnidad. Mi respeto, general. Su unidad es la más fuerte e inteligente que he visto jamás. Usted y sus soldados son verdaderos guerreros. Esa noche, para celebrar, Valiente no fue a un banquete de gala. Hizo un asado en el comedor con sus soldados. Cubiertos de sudor y polvo, todos, sin importar el rango, reían y compartían la alegría de la victoria. El coronel Solís se le acercó. Mi general, recuerda hace un año, cuando todos la miraban con desconfianza. Usted dijo que iba a construir un ejército de verdad. Creo que lo ha conseguido. Valiente sonrió y negó con la cabeza. No, coronel. No lo hice yo sola. Señaló a los soldados. Mírelos. Fueron ellos. Cada uno de ellos se levantó por sus propios medios, confió en su compañero. Yo solo me limité a quitar algunas piedras del camino para que pudieran correr. No había arrogancia ni falsa modestia en sus palabras. Era la verdad que había aprendido en ese año. El verdadero liderazgo no consiste en tirar desde adelante, sino en empujar desde atrás, para que otros puedan brillar. La historia termina aquí. Sofía Valiente continuó su carrera y fue recordada como una de las comandantes más grandes de la historia de su país. Pero los verdaderos protagonistas de esta historia no son un héroe solitario. Son los miles de jóvenes anónimos que, inspirados por su confianza, descubrieron su propio valor y se convirtieron en verdaderos guerreros. Quizás fue una general la que luchó